Señores, muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista especial anunciada por Grupo de Medios Telemicro en exclusiva para Despierta RD. Tenemos en nuestro país a la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, Samantha Power, una mujer que tiene un currículum extraordinario y que todo el mundo en su entorno ha hablado maravillas de su experiencia en los temas que trabaja la USAID, y hoy comparten exclusiva para nosotros y para todos ustedes que nos siguen cada mañana. Bienvenida, señora Samantha Power, ¿cómo está usted? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Nosotros mucho más, y agradecerle muy especialmente que nos diera esta oportunidad de conversar con usted de tantos temas interesantes. Primera visita oficial a República Dominicana como administradora de USAID. Cuéntenos de sus expectativas con República Dominicana. Bueno, primero me gustaría decir unas palabras del por qué vine al país en este momento bajo la solicitud del presidente Biden. Lo que la República Dominicana está haciendo ahora es muy inusual. Alrededor de todo el mundo vemos que las democracias están alejándose del Estado de Derecho. De hecho, convirtiéndose en más corruptas y no menos. La pandemia también ha acelerado ese proceso. Y aquí en nuestro propio hemisferio, muy cercano, hay un país que está tratando de hacer reformas significativas y luchar contra la corrupción y fortalecer instituciones independientes. Así que pensamos que es extremadamente importante venir, ver si hay algo más que podemos hacer para apoyar estos esfuerzos. Creemos que es extremadamente positivo, que es un ejemplo potencial para la región si estas reformas son aprobadas y funcionan, y muchas ya lo están. Y pensamos particularmente ahora en un momento donde de nuevo los países están en el borde, si me voy hacia un lado más democrático o a un lado más autocrático, que está en el interés de Estados Unidos y de la increíble relación entre los estadounidenses y dominicanos, estar aquí y, como decimos, apoyarles al tomar estas reformas ambiciosas. Claro que sí, y la vimos el jueves pasado siendo recibida por el presidente de la República, Luis Abinader, en este diálogo, el segundo diálogo para las reformas institucionales. Y hay temas que están muy calientes en el país en este momento, como el tema de la seguridad ciudadana, como el tema de la reforma policial. ¿De qué forma se puede resolver esto y cómo puede aportar la USAID en República Dominicana? Bueno, primero la reforma de la policía, como pueden imaginarse, es una de las tareas más difíciles que puede tomar cualquier gestión, y yo como estadounidense vengo con humildad. Saben la situación que tenemos en nuestro país con la policía y los incidentes que han sucedido y continúan sucediendo día a día. Lo primero es tomar esta agenda de reforma. Es increíblemente importante, es urgente. La gente ha hablado, no solamente la gente, sino el sector privado. Todas las encuestas muestran que hay muy poca confianza a la policía. Es igual en muchas comunidades en Estados Unidos también. Así que yo creo que lo que el presidente está haciendo es tratando de traer a nuevos reclutas a la fuerza policial, buscando pagarle mejor a la policía para asegurarle que la infraestructura que la policía tiene para sus labores sea adecuada, bien mantenida. De hecho, es sobre la profesionalización de la policía. La USAID ya tiene programas con la Policía Nacional para trabajar hacia lo que llamamos una cultura de paz, para que cuando haya un incidente, la primera idea que les llegue a la cabeza no sea hacer algo coercivo ni violento, sino si hay forma en desescalar la situación en la que pueda utilizar mis palabras, sino las armas, y no coercionar a los ciudadanos. Así que la idea es tener una reforma policial que tenga la parte de seguridad ciudadana, que incluye también llegar a los crímenes, pandillas, corrupción y todo lo demás, pero que los ciudadanos también no tengan miedo de la policía. Así que este va a ser un esfuerzo a largo plazo, y nosotros, el Departamento de Estado, tenemos un buró aquí que trabaja con las reformas policiales en todo el mundo. El gobierno y nosotros estamos viendo los modelos en la región donde ha funcionado la reforma policial y donde se han visto mejoras, pero sin duda alguna, este es uno de los desafíos más básicos del país. De la cultura de paz,
y el tema de que la gente no le tema a la policía, pero hay, no sé si conoce el caso reciente de una joven que iba saliendo de un club náutico y del cumpleaños de su padre, y un policía le dio muerte por alguna situación que todavía no se tiene esclarecida. Aquí fue la policía quien emitió una situación de tragedia, y para la República Dominicana es difícil confiar porque hay una crisis de confianza con la policía. ¿Qué tanto tiempo puede tomar una reforma policial efectiva, sobre todo si dentro de la policía muchos de sus oficiales son los que están dando el mal ejemplo? Bueno, primero permítame dar mis condolencias por esa situación innecesaria, una tragedia. Y de nuevo, ningún país es inmune a este tipo de incidentes. Yo creo que en cuanto al tiempo, yo creo que claro está, esto dependerá si los jóvenes y demás se sienten atraídos a entrar a la institución. También parte dependerá de la cultura. La cultura puede ser bastante difícil de cambiar. Y parte de lo que yo siento que el presidente y el jefe de la policía, a quienes escuché ayer, tratan de hacer es crear orgullo en una policía diferente. Pero también yo siento que es muy importante ver la parte de las reformas policiales en el contexto de otros programas que podemos apoyar, programas que tratan de alcanzar a los jóvenes antes de que se sientan tentados a cometer crímenes, a alcanzarles para poder darles oportunidades de trabajo o oportunidades adicionales educativas. El desempleo, como saben, aumentó en este país con la pandemia, pero al ir recuperándose la economía y con el crecimiento económico que está expandiéndose aquí en un futuro cercano, de nuevo hay una oportunidad para atraer a los jóvenes a líneas de trabajo donde no tengan una insurgencia de tasas criminales como hemos visto en todo el mundo por la pandemia. No sé si conoce las otras reformas que se están trabajando actualmente, el diálogo nacional con los diferentes sectores y el Consejo Económico y Social, pero ¿qué otras reformas entienden ustedes a través de la Agencia para este Desarrollo Internacional desde los Estados Unidos que necesita enfocarse la República Dominicana? Porque, por ejemplo, yo digo 13 reformas institucionales en 4 años, temas que tienen más de 50 años estancados, es muy difícil soltarlos todos juntos. Es difícil, pero es algo que está bastante pendiente, lo han esperado por mucho tiempo. Yo estoy impactada por el conocimiento del presidente y sus conceptos. Él dice, líderes vienen y van, pero las instituciones se mantienen. Y lo que está claro de parte del presidente y la gente a su alrededor es que están tratando de construir instituciones que perduren y que perduren a cualquier gestión administrativa o presidencial. En Estados Unidos, cuando fue fundada, los fundadores trajeron ese mismo nivel de reconocimiento a Estados Unidos. Dijeron, bueno, nos caemos bien, pensamos que somos inteligentes y justos, pero sabemos que de hecho el hombre no puede ser confiado, así que la única forma en la que el país, Estados Unidos en ese caso, va a poder ser positivo es donde instruimos los equilibrios y también las áreas de poder mantener la justicia que se convirtieron en la parte judicial independiente, la Constitución. En este país es similar. Las instituciones independientes que van a hacer que todos, desde la policía hasta los miembros del Congreso, todas las instituciones que son parte de la gobernanza diaria del país se mantengan responsables. Por ejemplo, el defensor del pueblo, una ley de compras y contrataciones que sea más transparente para que la gente pueda realmente ver cómo se toman las decisiones. Eso quiere decir que la sociedad civil también se mantiene como un supervisor. La prensa es un supervisor, pero es difícil supervisar cuando todo sucede tras bambalinas, en puertas cerradas. Yo creo que esas reformas y algunas de ellas quizás van a hacer que las personas bostecen porque no están interesados en hablar
hablar sobre compras y contrataciones o hablar sobre la oficina del defensor del pueblo, pero estas son las instituciones que van a ser perdurables más allá de cualquier gestión y que darán a generaciones futuras la oportunidad de que mantengan responsables a aquellos que tengan una función en el gobierno, y no solamente en este país, sino en todo el mundo, que no han podido hacerlo cuando las personas están en sus funciones. Y esto tiene que ver con dar la visibilidad a entes independientes y a los ciudadanos de lo que hacen las instituciones gubernamentales. Algo que me encanta ver es que hay proyectos y programas que apoya a Estados Unidos en los diferentes países donde trabaja esta agencia, que ayudan a visibilizar lo que se quiere proyectar. Por ejemplo, el proyecto Alerta Joven, en el que usted estuvo visitando en estos días y jugando béisbol con los jóvenes del ensanche Luperón. Estos son proyectos que motivan a los jóvenes a estar ocupados en algo positivo. Cuéntanos el impacto de este tipo de proyectos de la USAID y el por qué les interesa seguir desarrollándolos. Bueno, primero, permítame decirle que todos los jóvenes con los que podemos colaborar es un privilegio para nosotros. Me reuní con algunos grupos de jóvenes ayer, con algunos jugué béisbol, avergonzándome a mí misma, claro está. Lo hizo bien. Pero con algunos tuve la oportunidad de conversar, escuchar sus historias, y algunos de los vecindarios donde hay más desafíos, donde la viencia es común, donde las familias son quebrantadas y los jóvenes son criados por sí mismos, o criados por sus abuelos o por un padre o una madre, y escucharles a ellos hablar las oportunidades que ellos aprendieron de aprender a cantar o a tocar merengue y hacerlo bien y poder ganar dinero porque van y hacen fiestas, y ese pequeño fondo catalizador para un programa como ese, y esos jóvenes toman esa oportunidad y la abrazan. Así que escuchar sus historias sobre los hogares de donde vienen, las dificultades que han encarado, la forma en que en cierto momento podrían haber estado encabezados hacia la misma dirección que sus padres o a las personas de su vecindario, una dirección que ahora lamentan, y solo porque ese trabajo estaba disponible o esa pasantía o ese programa de baile o la capacidad de jugar béisbol, en vez de ser llevado a un mundo de drogas. Eso es lo que nosotros en la USAID nos hace sentir orgullosos realmente de poder colaborar con organizaciones locales. Son dominicanos, líderes, y nosotros estamos ahí para escucharles y viendo cómo podemos ser útiles. Son todos jóvenes soñadores con un potencial muy grande, que tal vez le falta eso, un poco de oportunidades. Y aquí voy, por ejemplo, a saber qué tan comprometidos están los Estados Unidos en apoyar el desarrollo de la República Dominicana con estos temas y cuáles son los programas que actualmente desarrollan que sean en ese sentido. Bueno, permítame de nuevo volver a un paso atrás y comentarles que el presidente Biden ha hecho como uno de los pilares de liderazgo en el mundo esta causa de fortalecimiento de la democracia. Yo siento de nuevo que la razón por la que estoy aquí, la razón por la que la República Dominicana está recibiendo mucha atención de la gestión del presidente Biden es porque pensamos que realmente lo que está sucediendo aquí es lo que deseamos ver en otras partes del mundo. Y ese compromiso del presidente Biden es, cuando escuchas de él siempre, el nivel de compromiso de fortalecimiento de la democracia en el mundo. Él es el primer presidente estadounidense que ha emitido lo que llamamos un memorándum presidencial declarando la lucha contra la corrupción como una prioridad de seguridad nacional para los Estados Unidos. Primer presidente estadounidense, así que yo le dije al presidente de ustedes en el diálogo que esta es una relación perfecta. El presidente Biden está priorizando la lucha contra la corrupción y usted también está priorizando la lucha contra la corrupción. Vamos a pensar en cómo
mover esto hacia el futuro. Con respecto a la juventud, yo creo que esta es la parte más feliz de mi trabajo, es poder ver cuáles son los pequeños programas que pueden convertirse en programas mayores. Algunos de esos programas de jóvenes en riesgo, que tenemos 500 redes de jóvenes en redes de jóvenes en el país, y podemos movilizar más recursos, significa poder esparcir esos programas a más comunidades. 500 son muchas, pero están llegando a 150,000 jóvenes aquí. Pensar cómo podemos colaborar con el sector privado aquí, especialmente con la recuperación de la economía, para expandir esos programas para que todos los jóvenes que están soñando, como tú dices, que quieren una oportunidad, tengan una puerta abierta en algún lado, cercano a ellos. Y pensando de nuevo, sabemos ya lo que funciona, cómo lo llevamos a una escala mayor, cómo lo expandimos al este país comenzar a recuperarse de la pandemia. He escuchado que en varias ocasiones menciona la visión del presidente Biden con el tema de la democracia, pero con el tema también de evitar la corrupción. ¿Qué tan importante para Estados Unidos el tema de la transparencia? Y es uno de los lemas que utiliza el presidente Abinader. Bueno, yo siento que es crítico. Como ustedes saben, nosotros tuvimos nuestros propios desafíos con nuestra propia democracia, con la falta de transparencia en cuanto a oficiales gubernamentales en los Estados Unidos. Recientemente, a eso me refiero. Así que de nuevo, en todos estos temas, nosotros humildemente venimos, pero también con una convicción fuerte de lo importante que es que ningún hombre o mujer esté por encima de la ley. Que como yo, como ciudadana privada, o mis vecinos, mis familiares, tenemos obligaciones bajo la ley. Si yo me convierto en miembro de la gestión del presidente Biden, no debe darme a mí más privilegios que a mis familiares, amigos, que a los extraños. Es una locura. Y yo siento que hacer que las cosas sean transparentes, sean con respecto a nuestras propias acciones financieras, que tenemos que hacerlo como oficiales gubernamentales, sacarlos afuera para que el público lo lleve su escrutinio y asegurarnos de que no haya ningún conflicto de interés, o más transparencia en estas reformas para que haya consultas sobre un proceso de la ley de compras y contrataciones. Y me impacta mucho el proceso compartido del desarrollo de estas leyes, como la de extensión de dominio, cómo involucra al sector privado aquí y a los empresarios. Eso es importante porque, de nuevo, si las leyes son redactadas tras puertas cerradas, esa confianza que el gobierno está buscando restaurar, la confianza de la gente en sus instituciones, no vamos a tener tanta confianza como si el esfuerzo para asegurar la transparencia en sí, ese proceso, se hace de manera transparente, va a elevar la confianza a través del tiempo. Me da pie a preguntar por un tema que ha estado estallando internacionalmente y en los últimos días, los papeles de Pandora, donde figura el presidente dominicano Luis Abinader. Sin embargo, es un patrimonio que tal vez tenga años vinculado a esto. ¿Qué opinan ustedes con esto que la prensa internacional ha dicho que es una forma de los offshores y presentarlo como si fueran todos temas negativos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo no tengo comentario sobre los papeles de Pandora, que yo creo que mi gobierno lentamente está pasando a verlos para tratar de entender cómo esto se conceptualiza. Pero quiero volver al punto que mencionaste anteriormente sobre la importancia de que los líderes sean responsables ante sus poblaciones, que sean transparentes sobre sus recursos financieros. Imagínense un escenario de nuevo donde los oficiales de este país o de mi país tengan recursos en empresas, donde quiera que sea que estén, y luego estén tomando grandes decisiones sobre cómo financiar un proyecto de infraestructura, o un proyecto nuevo de energía limpia, o un proyecto nuevo turístico. No se puede saber si hay conflicto de interés a menos que toda esta información pueda ser vista, cuáles son sus activos, y mantener siempre responsable a los oficiales. Y yo creo que ahí es la dirección. Para construir, importante. para adquirir, para comprar, se necesita manejar a través de una ley de compras y contrataciones, que en los últimos meses se ha estado debatiendo el tema de la necesidad de modificarla, porque
para algunas cosas es muy complicada, pero ayuda también a beneficiar de alguna forma a un solo sector. ¿Cómo lo ve usted esto? El tema de la necesidad de una modificación de la ley de compras y contrataciones, o qué debería tener una ley de compras y contrataciones para que sea una garantía correcta. Sabes, en un tema como este voy a hablar sobre su proceso, aunque sea tentador, como decimos, ofrecer consejería. Yo creo que su proceso legislativo es tan complejo como el nuestro, quizás un poquito más productivo que el nuestro en este momento en los Estados Unidos, pero lo que es muy importante sobre cada una de estas iniciativas y reformas es la dimensión de comunicaciones, asegurarse de nuevo que lo que puede ser muy complicado o podría verse muy oscuro sea explicado en términos que la gente lo pueda entender y donde puedan ver la importancia de una ley de compras y contrataciones. Suena como algo técnico, complejo, aburrido, pero puede tener valor sobre si un proyecto se concluye a tiempo y aún más si la infraestructura es sólida, porque el proceso de compras y contrataciones ha sido justo, hubo buena competencia entre, de nuevo, muchas empresas que presentaron sus propuestas para un proyecto en particular. Entonces yo creo que en cuanto a eso, la ley de extensión de dominio, que también tiene que pasar por el proceso legislativo, es extremadamente importante por dos razones. Primero, la idea de que puede cometer actos de corrupción y aún ahora ser procesados finalmente. Ya se llevó a cabo un progreso en ese sentido en cuanto a la parte de procesamiento. Pero sin una ley para la extensión de dominio, el Estado nunca recuperaría las procedencias corruptas de esa acción criminal. Así que ese es un tema de justicia y yo creo que los ciudadanos pueden entender, bueno, eso no es correcto, cometiste un crimen. Y aún así te beneficias de ese crimen, aún si has sido procesado. Así que es un tema de justicia y también son ingresos para el Estado cuando hay necesidades significativas como la reforma policial, incluyendo la expansión de instituciones independientes, especialmente educación, salud, el tipo de temas que importan en la vida diaria de los dominicanos. Así que yo creo que una de las discusiones que tuve con el presidente fue el desarrollo lleva a tres patas de una banca. Está la seguridad, y ustedes lo llaman aquí seguridad ciudadana. La parte de la reforma policial es una parte importante. La segunda pata es la parte de gobernanza y el Estado de Derecho, que las instituciones sean independientes y siga la democracia, derechos humanos. Y la tercera pata de ese banco es la prosperidad económica y las oportunidades. Y de nuevo, si no tienes las leyes correctas, va a hacer que los inversionistas no vengan. Si el sector privado y los ciudadanos no se sienten seguros en la calle, va a ser difícil para mí, para que el presidente Biden convenzamos a empresas estadounidenses de que aquí es un lugar hospitable y adecuado, con un buen clima de negocios. Y cualquiera de esas tres patas, seguridad, Estado de Derecho, gobernanza y democracia, desarrollo económico y oportunidades, si una de esas es más corta que la otra, se cae la banca o el banco. Así que yo creo que la gente aquí entiende eso de manera intuitiva, y por eso de un lado vemos todos estos esfuerzos de reforma y pensamos es mucho llevarlo a cabo al mismo tiempo, pero ¿cómo no cubre seguridad ciudadana si estás tratando de recuperarte económicamente de la pandemia al mismo tiempo? ¿Cómo pasas a trabajar en cuanto a discriminación y derechos humanos mientras permites que la impunidad en estos temas de corrupción y esperas atraer inversión? Todo está interconectado. Y justamente cuando usted habla del castigo para evitar que esto siga promoviéndose, aquí en campaña el presidente Abinader prometió un ministerio público independiente y ha estado destapando muchísimos casos, casi todos del océano. Bien, el caso Medusa, el caso Pulpo, la operación Coral, entre otros. Todos son del mar, menos Falcón, que tenía varios años trabajándose. ¿Qué le parece el rol del Ministerio Público actualmente a los Estados Unidos aquí en República Dominicana?
Bueno, primero, la independencia de la Procuraduría General es crítica y es una de las de los cambios estratégicos más importantes, sea cual sea el caso, donde la ley y los hechos, las evidencias llevan a la Procuraduría General en vez de una influencia política. Yo creo que ese es el desarrollo más importante que han tenido aquí. Aparenta, yo vengo del exterior, pero aparenta que la oficina de la Procuraduría General de la República está siguiendo los hechos, la evidencia, a donde sea que les lleve. Y esto, de nuevo, es una dimensión crítica e importante de decir sí, tenemos Estado de Derecho y aplicamos el Estado de Derecho aquí en la República Dominicana. Estados Unidos trata, claro está, de ofrecer apoyo a la oficina de la Procuraduría General en su desarrollo de ese nivel de independencia. Trabajamos con la República Dominicana para ver otros sistemas legales de nuevo en el hemisferio y en otras partes para ver dónde otros países han intentado llevar a cabo reformas como esta, donde rápidamente pueden seguir una dirección donde la gente tiene confianza en instituciones de las fuerzas del orden independiente, pero la velocidad en la que esa independencia se ha llevado a cabo yo creo que es bastante impresionante, por lo menos para esta visitante a su país. Sé que en la pandemia, escuchando esto, en la pandemia trajo muchos temas, y voy a hablar de otros más adelante, pero el tema de la educación en República Dominicana se tuvo que ver frisado. Al principio de la pandemia se decía que no se tenía que hacer nada, que este año escolar pasado tenía que dejarse sin hacer nada, y el gobierno dominicano decidió hacer las clases o la educación a distancia, a través de la radio, la internet, la televisión y unos cuadernillos que fueron ayudados también por la UNICEF. Ustedes tienen al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, está UNICEF y otras organizaciones. ¿Cómo ven esto de lo que se hizo en la pandemia con la educación y qué proyectos entienden ustedes que se tienen que hacer y tal vez apoyar para la educación dominicana, que es la base, según lo que tengo entendido, para todos los demás temas? Es absolutamente la base, son los cimientos para todo lo demás. Déjame decir varias cosas. Sin duda alguna, todos los estudios en Estados Unidos, y estoy segura que hay estudios similares aquí, muestran el costo a los jóvenes de haber sido mantenidos en casa durante la pandemia. Dicho esto, antes de que las vacunas estuviesen disponibles en nuestros países, habían razones de salud pública por las que los niños eran mantenidos en sus hogares, pero nosotros tenemos mucho en lo que tenemos que ponernos a la par, y nuestro equipo aquí trabajando no solamente con las personas en el Ministerio de Educación, sino también a nivel local, que es donde nuestros programas de educación siempre han sido llevados a cabo. Estamos viendo ahora cómo nos ponemos al día, cuál es la forma en la que podemos ponernos al día de lo que sabemos que no fue de la misma calidad o con la misma intensidad que un año escolar normal. Y estamos pasando por lo mismo en los Estados Unidos. Mis hijos tienen la suerte de tener acceso a educación maravillosa, pero diría que es casi como si perdiesen un año de la educación. Y otra cosa que quería decirles sobre la pandemia como madre es que los efectos desproporcionales de tener un niño en la casa también lo sintieron las madres, las mamás. Y sin duda alguna, la pandemia reveló todo esto. La inequidad en cuidados de los niños o en los hogares que existe en cualquier hogar, y ciertamente existe en el mío, no sé en el tuyo, pero simplemente empeoró bastante durante la pandemia. Así que educación, yo diría que es una parte principal de las prioridades, porque son los cimientos de todo lo demás, como mencionaste, pero las inequidades que estaban previo a la pandemia se exacerbaron, empeoraron con la pandemia, así que las mujeres también tienen mucho que ponerse a la par. Salieron del área laboral aquí en Estados Unidos en altas tasas, más que los hombres, y aunque nuestras economías se van recuperando, las mujeres ahora se están volviendo al área laboral con una tasa menor que los Samantha, hombres. pero hay un que tema con la también. pandemia que mucha gente no la puede tal vez entender o asimilar.
La pandemia ha traído una crisis económica, aparte de la crisis sanitaria, y a nivel mundial se han disparado los precios de los fletes, de los productos industrializados, del combustible, entre otros. La gente culpa a los gobiernos, no aquí, en todas partes, culpa a los gobiernos. ¿Fuera diferente si no estuviera Abinader o se está haciendo lo correcto para salir de esta situación de pandemia? Bueno, como mencionaste, este es un desafío universal. También es el caso que nosotros aprendemos en todas partes sobre las cadenas de suministro y lo vulnerable que eran a este proceso disruptivo. Así que siento que parte de lo que nuevo tuve la oportunidad de conversar con el presidente y sus ministros es de qué sería hacernos más vulnerables. En Estados Unidos ahora mismo no puedes comprar un vehículo porque las piezas de los vehículos están en atraso o en algún lugar, y yo sé que hay industrias similares aquí donde la gente quiere hacer las cosas, pero las piezas que les dan lo que necesitan para hacer la fabricación no las consiguen. Así que fue un gran llamado de alerta y sigue siendo un gran llamado de alerta de lo interconectados que estamos todos, que puede ser algo bueno porque puede traer solidaridad global y nuevas eficiencias a nuestras economías, pero también crea vulnerabilidades significativas que han dejado a muchas industrias y por ende a muchos individuos, muchos empleos expuestos. Así que yo tengo la esperanza de que al doblar la esquina de la pandemia, y yo digo, viniendo de un país que ha tenido su tercera y cuarta ola, que nunca se puede ser complaciente con este virus, con la pandemia. Cada vez que pensamos que estamos fuera de los problemas, somos atraídos a una nueva variante, nos ataca. Y las vacunas son muy importantes, pero no significan que puedes dejar de tomar precauciones, así que no podemos volvernos complacientes con la pandemia, pero ya tenemos que comenzar a aprender de la pandemia y hacer ajustes. Claro, cierro con esta pregunta, políticas. Samantha. Algunos sectores sociales entienden que los Estados Unidos apoyan todo esto porque quieren establecer una agenda, y hay temas como la ideología de género, no la equidad de género, entre otros, que quisieran colocar en la agenda nacional para poder manejarlos como se hacen allá en Estados Unidos. ¿Qué tan cierto pudiera ser eso? Bueno, primero, pienso que nosotros creemos en los derechos humanos de manera y la no discriminación, sin duda alguna. Nuestro país ha pasado por bastante. Fue justo antes de que yo nací que si eras afroamericano en los Estados Unidos, tenías que montarte en la parte de atrás del autobús. Las personas eran linchadas por el color de su piel, sin que nadie fuese responsable por esos crímenes. Similarmente, debo decir que las personas LGBTQ han sido víctimas de bullying, los transgéneros han sido atacados, asesinados, y eso no es correcto. La ley tiene que cubrir a todos. La no discriminación tiene que ser un pilar dentro de la ley, porque yo creo que todos queremos vivir en comunidades donde nos sentamos físicamente a salvo, con la capacidad de accesar a oportunidades sin importar seamos hombres, mujeres, o a quien amemos o a quien le oremos, cuál sea nuestra fe, nuestro color de piel. Y yo creo que ese es un principio universal, no es un principio estadounidense, eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y si no supiésemos lo que somos o lo que nuestros hijos o cómo iban a crecer, la forma en la que yo hago la pregunta es que querríamos que el principio fuera para ellos, y yo creo que la no discriminación es un excelente principio. Le hace honor su apellido, Power. Interesante. Gracias por haber compartido con nosotros, gracias a todo el equipo de la Embajada de los Estados Unidos aquí en República Dominicana por concedernos este espacio y por conocer y estrechar un poco más lo que está haciendo Estados Unidos con República Dominicana, que me parece sensacional, y ojalá que esto pueda seguir promoviéndose y reforzándose. Gracias a Samantha Power, que es la administradora
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. A ustedes las gracias por mantener la sintonía y a esta entrevista exclusiva para Grupo de Medios Telemicro a través de Despierta RD. Nos vemos allá en el estudio en breve.